Hola, mi nombre es Jordan Pozo del curso F3B, materia Inteligencia de Negocios. Vamos a responder la pregunta de cuántos migrantes hay por país, organizados por país y por sexo, en nuestras bases de datos, en programas como Power BI y SPSS. Entonces procedemos a hacer primero en SPSS, como primer paso, importar nuestra base de datos. Ya, al tener seleccionado nuestro archivo, podemos importar nuestras tablas, solo las que tengan relación a la tabla de migrantes, ya que en este programa, si también importamos las tablas como migrantes de ocupaciones o migrantes profesiones, nos van a salir más datos o más registros de los que deberíamos de tener, ya que se repiten en algunos las cédulas porque mantienen dos o más profesiones u ocupaciones. Listo, como podemos ver, ya tenemos importada nuestra base de datos. Entonces nuestro primer punto a analizar es el número de migrantes por país y por sexo. Esto lo podemos hacer mediante una tabla cruzada o por cubos o lab. Vamos a hacerlo por las dos formas. La primera es seleccionar en informes estadísticos descriptivos una tabla cruzada. Aquí seleccionamos nuestras variables. En filas necesitamos nuestro país nombre y en columnas necesitamos que nos organice por sexo nombre. Aceptamos y aquí tenemos nuestra tabla cruzada entre países organizados por su sexo. La segunda manera de realizarlo es mediante un cubo lab. Esto podemos proceder en informes, seleccionamos cubo lab. Aquí en variables de resumen no nos va a dejar ingresar nuestra variable que queremos contar, que sería nuestro código, que sería migrante cédula, porque migrante cédula lo tenemos declarado como texto. Entonces deberíamos de irnos a vista de variables, cambiar nuestra migrante cédula por un tipo de dato que sea numérico. Aceptamos, volvemos a vista de datos y ahí sí podemos analizar por un cubo lab. Ahí ya podemos mover a variables de resumen como migrante cédula, y en variables de agrupación seleccionamos las que ya teníamos seleccionadas, como país nombre y sexo nombre. Listo. La diferencia que aquí hay que editar es en estadísticos, quitar todos estos cálculos, ya que estos no son de relevancia, por lo que nuestras cédulas son datos declarados como texto. Entonces no nos sirve hacer ni suma ni sacar la media de estos datos. Lo que nos interesa es solo obtener el número de casos organizado por país y por sexo. Aceptamos. Aquí tenemos nuestro cubo lab. Para verificar que está bien, se lo hace doble clic y podemos en tiempo real editar, por ejemplo, para ver los de Estados Unidos y mujeres. Aquí nos sale el valor según los migrantes que existen en Estados Unidos y que son mujeres, son 341, y nos coincide con nuestra tabla cruzada que tenemos en Estados Unidos, mujeres 341. Listo, como último dato podemos hacer un gráfico para poder observarlo de mejor forma. En gráficos, generadores de gráficos, seleccionamos nuestras barras agrupadas. Eje X queremos que nos agrupe por países, seleccionamos país nombre. En el eje Y ya predeterminado viene lo que es un recuento, que es lo que necesitamos, y lo que queremos que nos agrupe nuestra variable X es por sexo. Entonces esta la agrupamos aquí y tenemos nuestras dos barras. Aceptamos y tenemos nuestro gráfico en donde indica las barras azules como hombres y las rojas como mujeres. Vamos a poner nuestras etiquetas de datos con un porcentaje y el recuento.
Listo, ahí tenemos nuestro gráfico creado donde nos indica cuántos migrantes existen en España que son hombres y el porcentaje que representan del total general de migrantes. Listo, ahora para responder a la siguiente cuestión, que es enlistar nuestra preferencia de migrantes de acuerdo a este gráfico, quiero enlistar la información de las mujeres de Francia en donde me aparezca su nombre, su sexo, su país, la provincia de donde provienen, la ciudad a la que fueron, su número de hijos y su estado migratorio. Para eso primero tenemos que delimitar nuestra zona o seleccionar nuestros casos. Aquí esto se lo hace mediante datos, selección de casos, si satisface la condición. Aquí seleccionamos nuestra variable que es país nombre. Esta queremos que sea igual a Francia, según nuestro caso. Y también queremos que nuestra variable sexo nombre sea igual a mujer. Continuamos, aceptamos. Listo, continuando, ya tenemos seleccionados nuestros casos. Aquí tenemos tachados los que no corresponden a un país de Francia y que sean mujeres. Dado esto, ya podemos poner en analizar. Queremos un informe en resúmenes de casos y aquí seleccionamos todas las variables que necesitamos. Listo, ya tenemos seleccionadas nuestras variables como son migrante nombre, sexo nombre, país nombre, provincia nombre, ciudad nombre, migrante número de hijos y el estado migratorio. Quitamos el checklist de limitar a los primeros 100 casos y aceptamos. Y aquí nos da la información de cuáles son nuestras 326 mujeres de Francia. Nos sale su nombre, su sexo, obviamente todas van a ser mujeres, obviamente van a llegar al país de Francia y aquí está la provincia de donde proviene cada una, la ciudad en donde están residiendo en Francia, su número de hijos y su estado migratorio. Igual comprobamos con el total de casos, que son 326 casos, nos coincide con nuestras 326 mujeres de Francia. Listo, ahora vamos a proceder a hacer el mismo análisis pero en nuestro otro programa que es Power BI. Procedemos primero a obtener nuestros datos. Listo, ya tenemos nuestro archivo de la base de datos, seleccionada todas nuestras tablas de la base de datos, la cargamos. Listo, al momento de ya tener exportada nuestra base de datos nos aparecen todas nuestras tablas. Para poder responder a la pregunta de cuántos migrantes tenemos organizados por país y por sexo, seleccionamos una tabla tipo matriz en donde tenemos filas y columnas. Para poder organizar en nuestras filas la variable de país nombre, en nuestras columnas la variable de sexo nombre y en nuestros valores queremos que nos haga un recuento de nuestros migrantes por cédula, que es nuestros números de caso. Aquí observamos que nos sale en sí solo cédulas. Entonces para cambiar eso en valores lo tenemos que ubicar como recuento y ya nos pone cuántos hombres y mujeres están organizados en España, Estados Unidos, Francia, Italia y México. Listo. Ese sería nuestro cubo lab. Pero para que podamos verlo en tiempo real vamos a utilizar una segmentación de datos y así cumplir el objetivo de nuestro cubo lab. Tenemos que insertar dos, ya que tenemos dos variables de agrupación. En la primera vamos a poner lo que es el país nombre y en la segunda el sexo. Listo, entonces ya con esto podemos gestionar de forma más fácil lo que es el cubo lab en nuestra tabla. Es decir, si queremos ver solo de Estados Unidos y que sean mujeres u hombres, entonces aquí nos va a reflejar lo de Francia, Italia, etcétera.
Listo. Con esto ya podemos insertar nuestro gráfico, que es igual con barras agrupadas, en donde en el eje necesitamos nuestra variable de país nombre, nuestro valor, necesitamos la cédula de inmigrante que nos haga un recuento, en leyendas donde queremos que nos organice por sexo. Listo. Ahí tenemos nuestro gráfico correspondiente al color celeste como hombre y mujer como azul. Para ubicar nuestras etiquetas que nos salgan en nuestras barras, nos vamos a formato, etiquetas y las activamos. Para poder observar mejor, solo subimos su tamaño. Y tenemos listo nuestros migrantes correspondientes a cada país organizados por sexo. También podemos, en vez de ubicar recuento, mostrar valores como el porcentaje del total general y que nos coincida con nuestro SPSS. Ahí podemos ver que en Estados Unidos tenemos un porcentaje del 10.13% para mujeres, que es lo que nos ubica en SPSS. En Estados Unidos tenemos un porcentaje de 10.13% para mujeres. Listo, para nuestra segunda parte de enlistar las mujeres que se encuentran en Francia, se utiliza igual una tabla en donde vamos a insertar todas nuestras variables en valores. La que necesitamos principalmente es nuestro migrante cédula, luego necesitamos nuestro migrante nombre y así sucesivamente hasta encontrar todas nuestras variables. Listo, como podemos ver en nuestra tabla ya tenemos seleccionadas todas nuestras variables que tenemos que ocupar para que nos refleje la información de nuestros migrantes. Entonces aquí podemos ver que nos sale nuestras cédulas. Lo que nosotros necesitamos en vez de cédulas es un recuento. La variable de migrante cédula la cambiamos como un recuento para que nos salgan nuestros números de casos. Listo, con esto ya podemos observar los filtros, que solo queremos que nos muestre, en vez de todos los países, solo queremos el país de Francia, y en vez de todos los sexos queremos solo las mujeres. Entonces aquí ya podemos observar la información de nuestras 326 mujeres que están en Francia y son mujeres. Nos da la información de la ciudad en la que están, su número de hijos y su estado migratorio. Para comprobarlo, tenemos 326 casos. Lo comprobamos con nuestro SPSS, que nos informa igual que tenemos 326 casos. Eso es todo para lo que es análisis de datos, y tenemos respondida la pregunta de cuántos migrantes están organizados por país y por sexo. Gracias.